A esta hora en Redman Noticias está el doctor Gabriel Santos. Él es el autor del proyecto que se hundió ayer. Doctor Santos, buenas noches, es un gusto saludarlo. Doctor Celis, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos ven hasta ahora. Doctor Santos, dígame la verdad, ¿hubo maniobras dilatorias para hundir este proyecto? Sin duda, no solo en ese último debate, yo creo que todo el trámite que ha conocido el país ha sido tortuoso, un trámite muy luchado, un trámite muy público además, pero muy triste que esto haya terminado de esta manera. Anoche logramos darle 7 debates de los 8 que se necesitaban, casi más de un año, trabajando por cumplirle, digamos, esta promesa a la ciudadanía que nos exige, como lo decía usted en la introducción, tener un régimen de trabajo por lo menos más similar al que tiene la mayoría de colombianos. Pero es vergonzoso que por medio, digamos, de toda suerte de artimañas no hayamos logrado darle ese octavo debate, que se disuelva el quórum justo cuando el Congreso se disuelve para salir a vacaciones, para precisamente lo que queríamos hacer, reducirlas. Doctor Santos, en contexto, ¿de dónde viene o cómo nace este proyecto? Pues doctor Celis, le cuento, cuando entramos nosotros al Congreso y vemos estos largos recesos y vemos sobre todo que esos no se traducían en que algunos de los congresistas tuvieran esas propuestas que decían estructurar en este tiempo, que tuvieran esos debates de control político que supuestamente estructuraban, nos empezamos a preguntar primero de dónde venían estos recesos tan largos, pero también cuál era la necesidad de los mismos y si se compadecían con el país que teníamos. Entonces nos dimos cuenta que en 1991, cuando se incluyen en la Constitución estos recesos enormes, pues Colombia era un país muy distinto al que es ahora, un país donde no teníamos la infraestructura para llegar a todas las partes, para que en ese momento los congresistas sí estuvieran en contacto con sus electores en los territorios más alejados, pues era una complejidad enorme. Pero también era un país muy distinto que no tenía el acceso a las telecomunicaciones que tenemos ahorita. No puede comunicarse con sus electores por redes sociales, por otro tipo de formas. Entonces, lo que antes era una excepción, hoy se convirtió en un privilegio y eso es lo que queríamos eliminar. También hay un clamor ciudadano de reconocer en el Congreso una entidad que ha sido incapaz de autorreformarse y autorregularse. Entonces, si unimos esas tres cosas, vemos que es un receso innecesariamente largo, un privilegio vergonzoso, pero también que obedece a un país que hoy en día no tenemos. Y por esos tres motivos decidimos presentarle al Congreso de la República por segunda ocasión, porque este ya se había hundido, el proyecto para reducir las vacaciones de los congresistas. Cuando termina una jornada legislativa uno ve que pupitrean muchísimas iniciativas sin estudiarlas a profundidad. ¿Será que esto que usted propuso no habría también una puerta para una mayor deliberación de las normas en el Congreso, para no estar aprobando todas las carreras el último día, en la última hora, al filo de la medianoche? Doctor Celis, si un colombiano hubiera estado pendiente del debate del 16 de diciembre del Senado de la República, se aterraría de lo que vio. Ni siquiera yo, estando presente en el recinto, podía seguir la velocidad de lo que se estaba aprobando. No se leía casi ni siquiera lo que se estaba aprobando, y eso pasa porque el Congreso de la República, con el poco tiempo que tiene, termina aprobando por colegaje toda suerte de iniciativas para que no se queden las de los buenos amigos de los congresistas ahí en el tintero, etcétera, y terminamos sacando normas incompletas, normas poco estudiadas y normas poco debatidas. Esto también se debatió en la Constituyente en 1991, que tener periodos tan cortos de debate lo que iba a terminar es por pasar propuestas poco discutidas. Esto lo que pretende es darle tiempo no para que haya más normas. Colombia, un país de normas, no las necesita, sino para tener mejores normas, para poder debatir proyectos que le sirvan al Estado colombiano y a los ciudadanos, precisamente como este que se hundió por falta de tiempo. Entonces esto pretendía cerrar todos esos vacíos, ofrecerle a los congresistas mayor tiempo para el debate, permitir que el Congreso haga más control político al gobierno. Imagínese usted, doctor Celis, en medio de una pandemia, de la peor crisis de salud, de la peor crisis económica en la historia de este país, no se le hizo un debate de control político en el receso legislativo del Congreso al gobierno nacional, algo a todas luces vergonzoso. Tuvimos un Congreso legislando por excepción
gastando en enorme medida, y es importante que la ciudadanía sepa que el Congreso en ese momento debió haberle hecho control político, debió haber citado ministros, debió haber enviado derechos de petición, pero desafortunadamente, como no nos podemos reunir, no se llevó a cabo. Entonces esto a todas luces pretende recuperar la dignidad del Congreso de la República y su legitimidad, permitirles mejorar su ejercicio profesional, todo lo cual uno diría, bueno, si yo estoy en el Congreso, yo quiero es que la gente de afuera me admire y reconozca en esta institución algo valioso, y por el contrario, dándole un portazo, esa entidad que hoy en día disputa su desfavorabilidad con las FARC y el ELN, pues se ahonde más en esa crisis de legitimidad que todos conocemos. Esto es, por decirlo de una forma muy generosa, un suicidio institucional, lo que ocurrió el jueves en la noche, en la tarde, ojalá hubiera sido en la noche, en el Congreso de la República. Cuando uno se pone a ver la lista, doctor Santos, se da cuenta que están todos los partidos. Lista que además les vamos a mostrar a nuestros televidentes a continuación uno por uno. ¿Qué sensación le deja que no haya sido un partido, el de gobierno, el de la oposición, sino que están todos los partidos? Pues primero, un dolor enorme, un dolor que yo no alcanzo a explicarle a usted, pero también habla de que esto no es un problema ideológico. Colombia no tiene un problema partidista, Colombia no tiene un problema que nos divida entre si somos de derecha, centro, izquierda. Colombia tiene un problema orgánico. Colombia tiene un problema de no saber elegir sus congresistas. Colombia tiene un problema de elegir personas de la clase política o politiquera, diría yo, que no está pensando en los intereses de los ciudadanos. Y en eso hemos sido, si en algo Colombia es buena es en eso, en seguir eligiéndonos, en quejarnos y no elegir a los que de verdad lo hacen. Entonces, ojalá de la indignación, doctor Celis, que hemos conocido del país en estos días, pues salga por lo menos esa reflexión, esa posibilidad de hacer catarsis en las urnas. En marzo próximo se elige un congreso que ojalá sea nuevo, un congreso que ojalá sea renovado, y que esto que hoy en día nos indigna, nos duele con razón, nos da rabia, nos lleve a las urnas el próximo 13 de marzo. Estamos hablando todavía de las presidenciales, etcétera. Pensemos en un Congreso digno, en un Congreso capaz de autorregularse, capaz de discutir sus sueldos, capaz de discutir sus privilegios, capaz de discutir los equipos de trabajo excesivamente costosos, y ahí podemos empezar a poner esa piedrita para empezar a tener instituciones que los colombianos respeten. Doctor Santos, esta pregunta pues es obvia, pero es importante conocer su respuesta. ¿Qué lo frustra más? ¿Que haya sido derrotado por ausentismo o que no haya sido derrotado en un debate legítimo en el legislativo? Mire, a mí lo que más me dolía cuando nosotros estábamos con mi equipo de trabajo parados, si alguien puede ver el video, enfrente a la mesa directiva del Senado, y empezaron a ocurrir toda suerte, además muy mal manejada por parte de la mesa directiva del Senado, empezaron a ocurrir toda suerte de maniobras. Nosotros estábamos casi que como cuando un venado se le para un carro adelante con los ojos así abiertos, porque ni siquiera tuvimos tiempo de explicarles, ni siquiera tuvimos tiempo de explicar esto que hemos discutido usted y yo, ni siquiera tuvimos tiempo de convencerlos, ni siquiera tuvimos tiempo de ser rechazados por ellos. A mí me han derrotado mucho en el Congreso. Yo creo que debo ser de los más derrotados con las mayorías más amplias, además. Por ejemplo, en el proyecto del cual éramos coautores de limitar la reelección de los congresistas a 2 periodos, nos derrotaron en la Comisión Primera de la Cámara. Fuimos derrotados en franca lid, dimos el debate y perdimos. Eso es perder con dignidad y con honorabilidad. Pero esto, un proyecto que desgastó al Congreso más de un año frente a la opinión pública, que nos llevó unos debates enormes dentro y fuera del partido, que la opinión pública estaba reclamando, ni siquiera tener la oportunidad de llegar a debatirlo me pareció indigno. Me parece que habla de ese Congreso que le da la espalda a la ciudadanía, que cree que si es por medio de triquiñuelas y artimañas, la gente no está pendiente, y por el contrario, no se da cuenta que esas triquiñuelas y esas artimañas son más dolorosas. Ayer puede que haya muchas personas que creen que me hayan derrotado a mí porque me sienten incómodo en el Congreso, y la verdad es que no. Derrotaron fue la institucionalidad del Congreso de la República. Doctor Santos, nosotros vamos a mostrar la lista a continuación, pero antes de hacerlo, le quiero preguntar por lo que dijo el ministro del Interior. Usted es un hombre crítico y la crítica es positiva. Esa es mi opinión. Pero dice que usted critica mucho al Centro Democrático, pero que está con el aval del partido. ¿Usted qué le respondería? Pues mire, yo en estos días he hecho esa reflexión muchas veces, doctor Celis. Nada me duele más que ver un ministro que quisiera un Congreso arrodillado, un Congreso dócil, una bancada de gobierno casi que castrada.
y desafortunadamente esa no ha sido mi actitud ni lo va a ser nunca. Por naturaleza soy un hombre crítico del poder, un hombre escéptico, pero sobre todo un hombre que se debe a sus ciudadanos. Yo no me dejo distraer por el poder, no me dejo distraer por quienes están en él, porque además lo entiendo como temporal. Al señor ministro le tocó un congresista independiente dentro de la bancada de gobierno. Le tocó un congresista que va a seguir exponiendo los exabruptos cuando los vea, que va a seguir criticando el poder, así sea del mismo partido, porque es que hoy en día yo no reconozco en una decisión de partido, por ejemplo, intentar amordazar la prensa, como por acción o por omisión lo hizo el gobierno. Yo no reconozco en esos pilares del Partido Centro Democrático, en los proyectos que ellos presentan, por ejemplo, para imponer control de precios, una medida a todas luces chavista al Congreso de la República, cuando ellos pretenden aumentar las plantas de la Contraloría o de la Registraduría de una forma desbordada, cuando los colombianos no tienen para pagar impuestos. Yo no reconozco en eso los pilares del Centro Democrático. Entonces, quizás debería uno mirar la viga propia antes de mandar un sablazo a quien está tratando de obedecer el mandato de los ciudadanos. Es Gabriel Santos, él es representante de la Cámara, también es congresista y fue quien presentó este proyecto que se lo hundieron porque no quisieron ir a trabajar. Bueno, no fueron, se ausentaron, se salieron, lo que sea, excusas es lo que hay. Muchas gracias, doctor Santos, por estar con nosotros aquí en Red Más Noticias. Doctor Celis, a usted y a sus televidentes un cordial saludo y muchas gracias por la oportunidad.